7:04 está con nosotros el ingeniero Danilo Palacios, ministro de Agricultura, que permanece en Guayaquil, puesto que está presidiendo un evento de importancia, una cumbre mundial del banano. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué beneficio tiene Ecuador o qué puede salir de positivo para el Ecuador con este evento? Sí, bueno, buenos días, gracias por el espacio, Jimmy y todos quienes estamos en el set. Bueno, Ecuador es el primer exportador de banano del mundo, reconocido no solamente por su volumen de exportación, sino por su calidad. Ecuador, por su posición geográfica, tiene esa diferenciación, ¿no?, de poder producir productos de altísima calidad. Hoy más que nunca con el fenómeno climático, importante poder trabajar de manera conjunta en tecnología, en retos que se enfrentan. Cada vez más vamos a tener presencias de hongos y enfermedades y se vuelve importante poder tener estas reuniones de encuentro para poder hallar de manera conjunta soluciones a enfrentar lo que hoy día la naturaleza nos antepone, ¿no? Claro. Ingeniero, le preguntábamos en el tema de la entrevista si ha funcionado la política agraria del gobierno, y me voy a referir puntualmente a los pequeños productores. ¿De qué se quejan los pequeños productores? De que la intermediación está conspirando contra sus utilidades, que la fijación de precios, por llamarlos de alguna manera, oficiales, tienen una especie de techo, pero no tienen piso. Entonces son cosas que dicen los pequeños productores que deben regularse porque los afectan. ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer en esta materia? Yo creo que hay que remarcar el gobierno que estamos terminando, ¿no? Nosotros estamos en funciones prorrogadas y heredamos una administración. De alguna manera, un poco con el conocimiento que se tiene, hemos tratado en el camino, en base a las herramientas que hemos tenido, de poder dar solución, ¿no? En este año, 5 meses, en mi administración, lo primero que me he concentrado es poder unir a los actores de las cadenas productivas, ¿no? Ese ha sido uno de los primeros retos que hemos tenido. Y desde el inicio lo primero que hice fue reunirme con el mercado, los supermercados, quienes compran los productos. Y después de una situación de COVID y de todo lo que habíamos tenido, que había provocado inseguridad en poder asegurar, valga la redundancia, los alimentos como tal, me encontré con una posición de los mercados de querer los productos, de asegurarse, ¿no? Y así es como empezamos. El tema de la intermediación es un mal que lamentablemente se da, y es porque no tenemos la tecnología necesaria, la matriz necesaria para poder evitar de que se dé eso. ¿Qué sucede con los cultivos de siembra para cosecha de invierno? O sea, esperamos la época de lluvia, sembramos arroz, sembramos maíz y lógicamente concentramos toda la producción en una etapa que provoca una sobreoferta, ¿sí? Maíz, por ejemplo. Maíz, en la práctica, en la realidad, la producción de maíz es de 1.400.000 toneladas, eso sucedió el año pasado, y su demanda es de 1.700.000. O sea... ¿Por eso se ha importado maíz este año? Se tuvo que importar, pero ¿dónde se concentran los problemas? Justamente en esa siembra que se realiza en la época de lluvia, ¿no? Donde como no tienes la tecnificación, no tienes un sistema de riego, el productor se ve obligado a hacer eso de ahí. Y provocamos en una época esta sobreoferta falsa, porque al final del año la demanda es superior. Claro. Y dígame, ¿y estas cosas que pasan, que usted señala porque no tenemos la tecnología para evitar o para bajarle el volumen a la intermediación, no hace necesario que se vuelva a pensar, por ejemplo, en un sistema nacional de silos? Porque de todas maneras era una forma, cuando existía la UNA, con todos sus bemoles, pues de alguna manera el agricultor tenía su reserva, por lo menos. ¿No han pensado en un sistema nacional de silos otra vez? A ver, es un tema de tener la parte económica, los fondos. Lamentablemente, Jimmy, en algún momento cuando se creó la UNA con una buena intención, pero afectada por algo que nos corroe y nos causa mucho daño, que es la corrupción.
y que hoy día las instalaciones, un 80% han sido entregadas a supuestos proveedores donde habían deudas y todo. Claro. Y nosotros de alguna manera hemos tratado de recuperar cierta parte, ¿no? Hemos estado empeñados en recuperar ahí las instalaciones de la UNA en Babahoyo, SDG. Ahí hay unas instalaciones que están en un 80% funcionales. Tenemos que hacer una inversión para poderlas reactivar como tal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hemos pensado a falta de infraestructura y que eso tiene que ser un proceso a largo plazo por tema de fondos o un tema económico, poder trabajar de manera conjunta con la empresa privada, ¿sí? Hoy día hemos llegado a un acuerdo donde nosotros vamos a ocupar los espacios disponibles para almacenamiento del producto. Casualmente, el presidente dictaminó un decreto en este mes, a inicios de este mes, en el tema de poder nuevamente entrar a la compra de la reserva estratégica. Y para poder realizar eso, que todavía estamos en un proceso de poder llegar a un modelo satisfactorio, ahí hemos pensado primero en hacer un modelo de delegación de gestión, se llamaba, ¿no? Donde dábamos a la empresa privada para que realice la compra. Lamentablemente no fue dable eso, fue observado por finanzas y tuvimos que armar otro modelo que estamos trabajando, ¿no? Un modelo que va a ser con una entidad operativa, un EOD, ¿no? Se llama. Y estamos en ese proceso lo más rápido, creo que a inicios del próximo mes vamos a estar ya empezando a comprar bajo ese modelo como tal. Pero la idea es de nosotros, de alguna manera, si cae la palabra, arrendar el espacio de la empresa privada. Los silos, y estamos hablando, en este ¿no? caso, los silos. Hay una capacidad de 120,000 toneladas que creo que es suficiente para poder de alguna manera tener la reserva y crear una regulación en la comercialización del producto, cuidando de que se respeten los precios y de alguna manera favorecer a ese pequeño productor, ¿no? ¿Cómo van a asistir a los arroceros, por ejemplo, que por la fuerza del invierno se han visto afectados, particularmente, si no estoy mal, en provincias como Los Ríos, como parte de Guayas? Son los sembríos más afectados por las inundaciones. ¿De qué manera el ministerio les va a dar la mano? Y sobre todo a los pequeños y medianos productores, ¿no? Sí. A ver, mire, es un tema, todos los años hay inundaciones, años menores, con menor intensidad. Este año ha sido un año diferente, donde nos ha caído el doble de agua si lo comparamos al 2024. Pero siempre va a haber afectaciones e inundaciones en las zonas bajas donde se siembra, ¿no? Y yo, por ejemplo, que he estado en territorio, lamentablemente conociendo la realidad, el productor me dice, ministro, porque yo les he dicho, ¿por qué sembraste aquí? O sea, es una zona muy baja donde siempre vas a tener el riesgo de inundarte. Es lógico, ministro, nosotros apostamos a que no suceda el riego y necesitamos, pues, traer la canasta a nuestra casa, ¿no? Entonces, pero en sí deberían haber zonas, y en eso estamos, ¿no? De ver cómo determinamos ciertas zonas que no se deben de sembrar. Pero esto se puede arreglar, no sé si sea de un arreglo definitivo, pero esto ayudaría mucho el censo agropecuario, porque mediante el censo ustedes como ministerio pueden decir, a ver, en este sector no se puede sembrar. Tenemos análisis de suelo, tampoco hay muchos laboratorios de análisis de suelo que determinan que aquí es mejor sembrar, voy a inventarlo, qué sé yo, pues piña. Perfecto. Bueno, eso se arreglaría si tenemos censo y si tenemos laboratorios de análisis de suelo. En este sentido, ¿qué está haciendo el ministerio? A ver, primero sí existe una identificación de las zonas donde no se debería de sembrar. Sí ha existido también la recomendación de que no se siembre, ¿no? Pero lamentablemente llega un momento donde tienes que decidir para ver cómo paras tu olla, ¿no? Segundo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Este tema del censo agropecuario, ahora con el programa de Jóvenes en Acción, reforzamos esto, un ejercicio de levantamiento de información que hemos tenido en campo, donde con puntos, polígonos, estamos elevando para poder tener nosotros estamos trabajando también de la mano con inteligencia artificial, hoy día con la tecnología, un programa que con el Ministerio de Telecomunicaciones y con este acuerdo que hubo con Google, estamos creando un programa donde vamos a levantar toda esta información para poder tener diariamente, incluso ya tenemos ejemplos, donde tú puedes entrar a un link, donde puedes hoy día, por ejemplo, identificar el área de cultivo tanto de maíz como de arroz,
y así estamos elevando la información de todos los cultivos como tal, ¿no? Ahora, el censo agrícola, creo que se lo hizo la última vez, creo que fue en el 2012, si no me equivoco. 2010 creo que 2010, fue. Años, por ahí va, sí. ¿sí? Y es necesario, ¿no? Es necesario. Nosotros heredamos un proceso de censo agrícola mal dado, que tuvimos en el camino que dos proveedores cambiar de proveedor, porque está mal dado el proceso, y eso un poco nos ha complicado en poder ya determinarlo, ¿no? Pero está planificado hasta el 2026 poder completar el censo agrícola. Nosotros estamos hoy día, ¿qué estamos haciendo con esos productores afectados? Igual un decreto donde se creó un bono agropecuario, donde se está otorgando $800 por una sola vez a los productores que han tenido pérdida total, ¿no? Hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de poder beneficiar hasta la fecha alrededor de 12,000 productores que han sido beneficiados con este. Ahora, lamentablemente el invierno fue superior y hay mucho más productores. Estamos tratando de ver cómo podemos lograr tener una extensión, tener un mayor fondo para poder ayudar a todos los afectados como tal, ¿no? Eso en sí, hablando en la parte económica, ¿no? En la parte agronómica tenemos que esperar que pasen las aguas, vamos a llegar con semilla, vamos a llegar con fertilizantes, vamos a llegar con agroquímicos, para que el productor reactive nuevamente esa zona, ¿no? Ya. Señor ministro, ¿qué tal? Usted viene del sector privado y a lo largo de la historia, desde 1938 que se creó el Ministerio de Agricultura, creo que la mayoría de ministros han venido del sector privado. Luego de un recorrido hace años, un ministro, en un invierno parecido, decía, pero ¿de qué se preocupan? Si toda esta agua mueve la tierra, trae el limo de tierras altas, con los ríos y después se enriquece la tierra, ¿de qué se preocupan? El mejor ejemplo de cómo se mueve el sector privado en agricultura creo que es el cacautero. Y como país deberíamos tener políticas de Estado. En 2007 asume Lenín Moreno. 2019 su ministro de Producción Iván Montaneda, con el prefecto de los ríos Johnny Terán, que recién asumía, promueven la siembra de esta variedad CCN51 de cacao. Y el año pasado que sube el precio, ahorita me metí al sector bursátil, está que sube y sube y sube el precio de la tonelada de cacao en las bolsas. Mueve la economía en el Ecuador, prospera en los ríos, incluso hasta las extorsiones se dan por esto de que hay plata. Claro. Por esto de que hay plata. Sí. ¿Cómo traer ese modelo del sector privado a lo público, señor ministro? A ver, el tema del cacao es consecuencia de los efectos del fenómeno climático, ¿no? La situación de haber perdido el 40% de área de África hizo que los precios del producto se eleven, ¿no? Y eso va a ser una realidad a medida que pase el tiempo. Personalmente pienso para todos los productos alimenticios, ¿no? Y ahí Ecuador entra, gracias a Dios por nuestra ubicación, entra con una oportunidad grandísima de poder ser proveedores para otros países de productos alimenticios, ¿no? Entonces, es posible, miren, si nosotros analizamos la historia de nuestro país desde el sector agrícola, ¿no? Ecuador, el primer exportador de banano del mundo con el mejor banano del mundo. Reconocido por tener el mejor cacao a pesar del mundo, de las distancias, con de el los mejor costos. aroma del mundo. Reconocido por tener las mejores flores más frondosas. Somos el segundo productor de flores, pero con las flores más frondosas y más bonitas del mundo, ¿sí? Entonces, realmente las condiciones que nosotros tenemos, climáticas, somos favorecidos naturalmente. Dios nos ha dado un don desde la naturaleza, ¿no? Y yo siempre digo de que nosotros tenemos que ponernos a la altura de la naturaleza que Dios nos dio. Nosotros tenemos una debilidad que de alguna manera es una fortaleza. Si nosotros comparamos la producción que tenemos de todos los cultivos, el mismo banano, si lo comparamos con países de la misma región, como Centroamérica y como Colombia, la producción promedio de cajas por hectárea que tenemos en Ecuador es de 2.000 cajas por hectárea, cuando Colombia tiene 2.500, cuando Costa Rica tiene 2.800, cuando Guatemala está por arriba de las 3.400 cajas. Ahora, es posible en nuestro país lograr esas producciones. Yo puedo decirlo personalmente, ya hablando desde el sector privado donde vengo. Nosotros hemos logrado, gracias a Dios, producciones que sobrepasan las 3.000 cajas.
y conozco productores en la provincia de Los Ríos que han llegado hasta 4.000 cajas por hectárea. Para eso tienes que hacer un trabajo de mejoramiento de suelos, preparación de suelos, tienes que usar ahí estos famosos meristemos, Williams, que es una variedad más productiva, y logras esos niveles y logras competitividad. Tan solo que Ecuador incremente 500 cajas más por hectárea, vamos a ganar mercado. De 2.000 a 2.500. No pensemos en 2.800, que igual debe ser nuestra meta, ¿no? Llegar a los umbrales óptimos para poder ganar o recuperar mercados que se han perdido, ¿sí? En todo caso, personalmente yo creo que tenemos nosotros un futuro muy promisorio. Yo soy muy optimista aplicando el tema de tecnología y más que todo basados en las condiciones climáticas que tenemos, que Ecuador tiene un potencial inmenso, ¿no? Y lo que tenemos hoy día, yo aplaudo a nuestro presidente hoy día, que está en esta consecución de poder aperturar mercados con su visita que está haciendo a Medio Oriente y a países de Europa, justamente con la intención, porque el potencial lo tenemos. Tenemos que hoy día buscar dónde colocar nuestros productos, que hay países que están ávidos en poder asegurar los alimentos que hoy día tanto preocupa al mundo entero, ¿no? Yo tengo una curiosidad antes de que siga Jimmy con otra pregunta. ¿Qué pasó con ese ganado que se trajo en el gobierno de Correa? En 2015 creo que llegaron unas cabezas de ganado de Paraguay. Por ahí vi gente hasta que no era ganadera, recibiendo unas vaquitas ahí en las bodegas del aeropuerto en Guayaquil. Sí, como siempre, la viveza criolla. Bueno, lamentablemente no se ha dado el seguimiento. Hay unos que han aprovechado, pero en su gran mayoría no se dio el seguimiento responsable de eso, ¿no? Miren, hoy día hablando de ganadería, ¿no? El año pasado se hizo un logro inmenso, eso fue en mes de septiembre, si no me equivoco, de poder aperturar la posibilidad de exportar ganado en pie a Emiratos Árabes, ¿no? Estamos en el proceso. Gracias a Dios, hoy día la demanda de carne es superior a la oferta, ¿sí? Y hay un déficit que hay que cubrir aquí internamente. Y eso un poco nos ha dificultado porque tenemos que, la primera exportación o pedido que ha habido de Emiratos es de 3.000 cabezas de ganado. Estamos con el clúster ganadero tratando de completar ese volumen y poder iniciar esa primera exportación que es importantísima, ¿no? Que nos va a aperturar. Yo estoy seguro, porque igual la calidad de carne que se produce acá es de alta calidad, de que eso nos va a dar ahí el inicio de aperturar un mercado importantísimo, ¿no? Pero El Salvador va a comprar, entiendo, leche, sí, ¿no? Sí. Va a haber exportación del lácteo. Pero en cambio los productores nacionales se quejan de los pésimos precios internos. Hay una realidad en tema de leche, ¿no? Más un tema cultural, ¿ah? El productor que no quiere dejar su vaquita. Nosotros hemos empezado... Logramos en esta administración, que es algo histórico, Jimmy, haber logrado la firma del reglamento del precio de la leche. Ese era un tema histórico, que había ahí una separación entre productores e industriales. En este gobierno, gracias a Dios, fue un tema que yo personalmente me puse ese reto de poderlo hacer y logramos hacerlo. Y ¿por qué logramos la firma, no? Porque yo fui muy claro, señores, este reglamento no va a solucionar el negocio como tal. El reglamento tiene que ir de la mano trabajando en el tema de promover mercados para este producto. Y segundo, mejorar la calidad de producción del producto para poder aperturar. Y eso hemos venido haciendo. El año pasado, con la firma del Tratado de Libre Comercio con China, se abrió una oportunidad importantísima. Dentro del Tratado de Libre Comercio con China están derivados lácteos, ¿no? Estamos ya... es un proceso, ¿no? Donde tú tienes que calificar los productos. El año pasado, en septiembre y octubre, tuvimos la visita de unos técnicos de China y todas las industrias pasaron con buenas calificaciones para poder vender los productos a ese país, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y hemos venido trabajando. También aperturamos para el Cono Sur también leche. La semana pasada logramos en Salvador también aperturar. Estamos conversando con FAO para ver en estas ayudas humanitarias que existen con ciertos países también de África. Veníamos trabajando para poder también nosotros ofertar nuestros productos a estos países y así poder regular sacando los productos. Yo vuelvo a decir algo que soy un convencido, ¿no? El futuro en el sector agrícola viene y va a haber buenos días porque la población todos los días crece. Y cada vez hay menos área donde producir alimentos, lamentablemente por estos cambios extremos de clima. Y nuestro país tiene esa bondad
tenemos efectos climáticos que no es que nos han devastado una producción total de los productos, ¿no? Arroz, si nosotros analizamos, la pérdida total son alrededor de 38.000 hectáreas, de 320.000 hectáreas que nosotros sembramos, que estamos hablando de un 11%. Sí, un poco más del 10%. Entonces, realmente eso no es una afectación que va a desabastecernos, y podemos incluso, si trabajamos bien, exportar los productos, ¿no? Gracias al ministro ingeniero Danilo Palacios, ministro de Agricultura, por su comparecencia en Un Café con JJ. Buen día, ministro, muy amable. Muchas gracias.